Marcela Vázquez, ella es el vaso escogido para esta noche, amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Gloria al nombre de Jesús. El Señor les bendiga, les extiendo mi saludo cristiano en esta hora. Agradecida primeramente con el Señor por esta oportunidad hermosa que nos da de reunirnos, amén. Independientemente de nuestras ocupaciones, de nuestras dificultades, de nuestro cansancio, hemos escogido la mejor parte y es algo que no nos será quitado, amén. Yo les invito para que estemos en pie. ¿Será que aún queda una alabanza para nuestro Dios? ¿Aún nos queda siquiera un poquito de fuerzas para cantarle a nuestro Dios? ¿Cuántos queremos escuchar la voz de Dios? Que no sean mis palabras, que sean la palabra del Señor, que haya cabida en algún corazón que en este momento esté necesitado. Yo estoy necesitada de Él y quiero que en este momento cantemos Quiero escucharte hablar. ¿Cuántos queremos escuchar hablar a nuestro Dios? Yo estaba escuchando los coros que cantábamos ahorita y en varias frases escuchaba que decía la voz de Dios, puedo escuchar su voz, puedo oír su voz, soy guiado por su voz. Y en esta noche el Señor me ha permitido titular este mensaje y no pude resistirme a esa voz. Y no pude resistirme a esa voz. Vamos entonces a cantar para nuestro Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, llorar o reír, caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti y escuchándote hablar sin llorar como un niño. Escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escuchar hablar, sin querer nada más que escuchar hablar. ¿Cuántos tienen un aplauso para nuestro Dios? Gloria al Señor. Bueno, hermanos, les invito para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 7. Vamos a leer San Juan capítulo 7,
verso 45 y 46. Amén. Vamos a leerlo todos a una voz, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Agradezco a las hermanas Dorcas por esta invitación y al Señor por permitirme estar en este lugar. Dice la palabra del Señor: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Amén. Y no pude resistirme a esa voz. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración para que el Señor sea quien dirija este mensaje, que Él me use de una manera especial y conforme a la necesidad que tenemos. Inicie la oración, hermano. Suplicando tu ayuda y tu misericordia. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Jesús. Háblanos con tu dulce voz en esta hora, Jesús. En tus manos estamos, mi Dios. Te damos gracias, Señor Jesús. Bendice tu pueblo, Señor, y abre nuestro corazón. Amén. Pueden estar cómodos, hermanos. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, respondieron los alguaciles. Quisiera empezar haciendo una introducción acerca de lo que es el lenguaje. El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos para comunicarse entre sí. El lenguaje es un conjunto de signos, tanto orales como escritos, es decir, tanto fonéticos como grafemas, palabras, sonidos, por medio de los cuales las personas podemos comunicarnos, establecer relaciones interpersonales con los demás, emitir mensajes, dirigirnos a otros. Y el lenguaje, entonces, permite que a través de la combinación de palabras, de sonidos, entonces se expresen sentimientos, pensamientos, información. El lenguaje es posible gracias a unas funciones muy complejas que se dan en nuestro cerebro. Hay dos cosas que se denominan inteligencia y memoria lingüística, y son estas cosas las que nos permiten comunicarnos, aprender a hablar. Se dice que el lenguaje comienza a desarrollarse de que nosotros estamos en el vientre materno. Si un bebé es gestado en unas condiciones óptimas, en un cuerpo saludable, con seguridad va a ser un bebé que va a tener muchísimas capacidades, y entre ellas la capacidad de hablar. Se dice que el habla es uno de los grandes logros que alcanza el ser humano. Incluidos también en esos logros está el caminar, el pensar, pero el hablar está considerado como un grande logro. Si uno se pone a mirar, yo pues que trabajo con niños, tengo que estar pendiente, por ejemplo, de cómo es su lenguaje, porque si un niño a determinada edad no comienza a desarrollarlo, no comienza a hablar, eso me está indicando que el niño tiene una dificultad, que tiene un problema, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante y se le da un lugar muy especial al lenguaje. Entonces dicen los expertos que cuando un bebé es estimulado desde el vientre, él puede escuchar a su madre. Incluso cuando él nace y es expuesto a este mundo, solamente la voz de la madre lo puede tranquilizar, lo puede calmar. Yo no sé, las que son mamás nos hemos dado cuenta de que así es, porque el niño, en esa estrecha relación que tuvo con su madre, él aprende a conocer esa voz, aprende a identificarla, aprende a amarla, aprende a conocerla. Entonces, de este modo, desde que estamos en el vientre, empezamos a sentir, a emitir, a escuchar ciertos sonidos. Y cuando venimos al mundo, entonces, en esa interacción que tenemos con el medio, empezamos entonces a adquirir un idioma. Por eso nosotros sabemos español y de pronto no sabemos inglés. Y el que sabe inglés habrá tenido que estudiar y habrá tenido que mantenerse muy cerca a ese idioma para aprenderlo a hablar. Pero básicamente en nuestra interacción hemos aprendido a hablar el español, porque ese es el idioma más cercano que tenemos. Hay algo que leemos en el texto donde podemos inferir claramente una situación que se está suscitando. Si uno lee el contexto del pasaje, está Jesús hablándole a la multitud, unos creen, otros no creen, unos lo escuchan, otros simplemente pasan de largo, y empiezan entonces algunos a decir: y este sí será Cristo, y este sí será el Mesías. Pero es que
¿será que sí? ¿Será que sí será de dónde él viene? ¿Sí será que viene el Mesías que prometió Dios o prometió Jehová? Y entonces empiezan a surgir un montón de situaciones que alertan al pueblo y empiezan entonces los fariseos a decir, no, pues es que este Jesús está revolucionando mucho el pueblo, eso que él habla, eso que él dice, no, es que hay que hacer algo. Entonces envían a perseguirlo, incluso Jesús hay un momento en el que más bien se esconde de la multitud, porque es que hay quienes quieren aprenderlo para ponerlo preso, porque no quieren que él con sus palabras y con sus actos y con sus milagros empiece a generar más revuelo entre la multitud. Entonces dicen que envían unos alguaciles para que lo prendan, para que lo tomen preso. Y miren que cuando los sacerdotes y los fariseos confrontan a los alguaciles y le dicen, bueno, ¿y por qué no le han traído? Ellos hubiesen podido responder, no, es que había tanta gente que no pudimos pasar. O pudieron haber dicho, no, es que el pueblo se agolpó en contra nuestra y nos hicieron salir corriendo. En el texto no dice cuántos alguaciles eran, pero eran más de uno, porque ya hablaba en plural, yo me imagino que eran más. Y si nosotros nos ponemos a imaginarnos cómo serían los alguaciles de aquel entonces, yo no creo que fuera un hombre bajito y flaquito. ¿O ustedes qué piensan? Los alguaciles estaban encargados de la seguridad del pueblo, de velar por el orden cívico de alguna manera. Entonces eran hombres, me imagino yo, fuertes, con carácter, hombres rudos. Ellos pudieron haberse inventado cualquier excusa, pero ¿qué tenían las palabras de Jesús? Que ellos tuvieron que decir, es que ningún hombre ha hablado como este hombre habla. ¿Qué tendrían las palabras de Jesús que fueron capaces de atravesar el corazón de esos hombres? Yo no sé qué sucedió con esos alguaciles, no sé si creyeron en Jesús de todo corazón y se arrepintieron, pero lo que sí es claro en la Biblia es que ellos tuvieron que reconocer que lo que él decía no era cualquier cosa. Y es que es claro, no era cualquier cosa, porque es que no provenía de cualquier hombre. Lo que él decía provenía del mismo Dios hecho hombre, amén. Entonces estas palabras lograron atravesar el corazón de estos alguaciles, que ellos no se sintieron capaces de aprender a Jesús, ni de ponerlo preso, porque algo en las palabras de él les estaba tocando el corazón. Amén. Ellos no dudaron ni un segundo en decir, realmente lo que este hombre ha dicho yo jamás lo había escuchado. Yo no sé si ustedes de pronto recuerdan esas primeras palabras de amor que escucharon, o ese primer discurso en la universidad o en el colegio, o de pronto ese pastor que habla tan bonito, o esa hermana que habla tan bonito. Y hay palabras que a uno se le quedan en la mente y en el corazón, y hay personas que uno se puede sentar horas a escuchar y a uno no le incomoda, porque son palabras agradables al oído. Pero ¿qué tenían las palabras de Jesús? ¿Qué tenían esas palabras que lograron que esos alguaciles no pasaran de largo, sino que se detuvieran a escuchar? Porque yo me imagino que para ellos expresar esto, tuvieron que haber prestado atención por un momento. La voz de nuestro Dios tiene algo especial. La voz de Dios no es una voz común que escuchamos en cualquier parte. No es una voz que se pierda fácilmente entre el ruido. Hay una parábola muy linda, o hay una comparación que Dios hace, y es cuando habla del pastor y las ovejas. Esto está en San Juan 10:1, que dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuando una oveja vive con su pastor y entabla una relación íntima con él, ella aprende a conocerlo. Ella aprende a identificar su olor, su voz, y cuando él la llama, ella lo reconoce. ¿Qué tan cerca estamos nosotros de nuestro pastor? ¿Será que estamos lo suficientemente cerca para aprender a escuchar su voz, para aprender a identificarla,
para permitir que esa voz logre traspasar nuestras vidas? ¿O somos ovejitas que estamos lejos de Él, que cuando Él nos llama no lo escuchamos y por eso muchas veces estamos expuestas y desprotegidas? Cuando una oveja no atiende a la voz de su pastor y no la reconoce, está expuesta. Mire que la Biblia dice que Él toma a sus ovejitas, a las que son suyas, y las saca y las llama por su nombre. Qué rico escuchar que el Señor nos llame por nuestro nombre, que Él diga: este es mi hijo, esta es mi oveja que me conoce, esta oveja es la que me escucha, yo con esta ovejita tengo una relación tan estrecha que ella ya me conoce y yo le conozco. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido que a veces a uno lo llaman por teléfono y uno dice: ¿con quién hablo? Y le dicen: ya no me conoces. Y uno: pero como usted hace rato que no llama. ¿Qué tal que uno llamara al Señor y el Señor le dijera a uno: ¿y quién es? Es que usted hace rato no me llama. Yo no le reconozco esa voz. O peor aún, que de pronto Dios nos esté llamando y nosotros no le estemos escuchando, porque nos hemos alejado de pronto tanto de esa relación estrecha que teníamos, que hasta la voz de Dios ya no la conocemos, ya se nos está olvidando. Cuando una oveja conoce y escucha la voz de su pastor, es porque ha tenido una relación estrecha, una relación íntima con Él, una relación en la que ellos se hablan, en la que ellos se susurran y aprenden a conocerse y aprenden a saber qué necesita esa oveja. Cuando una oveja escucha la voz de su pastor, ella se alegra, porque sabe que esa es la voz del que la cuida, porque sabe que esa es la voz de quien la protege, porque sabe que esa es la voz de quien la alimenta. Y qué bueno que nosotros en esta noche pensáramos cómo tenemos nuestro oído espiritual, cómo está nuestro oído ante la voz de Dios. ¿Será que está lo suficientemente desarrollado y adiestrado para escuchar la voz de Él? ¿Qué tan dispuesto estoy a permitir que las palabras de Dios me traspasen? Hoy en día alguna gente piensa que las palabras de Dios ya no son para este tiempo, que eso fue para otros tiempos, que ya lo que Él dijo lo dijo y era para otras personas. Pero ¿cuántos creemos que la palabra de Dios no pasa? Que la palabra de Dios es eterna y que el efecto que surtió en otros tiempos lo puede surtir en esta noche. ¿Saben algo que me parece muy particular, muy bonito? Y es que el Señor, aunque a veces nos tenga que hablar fuertemente, Él lo hace porque tal vez nuestro oído se ha ido perdiendo. Y cuando una persona se va quedando sorda hay que hablarle más duro. Y Dios es tan bueno que Él a veces tiene que subir el tono de su voz para que nosotros atendamos, para que nosotros no nos desviemos. Hay unas cualidades de la voz de Dios que quiero enunciar en esta hora. La voz de Dios es una voz maravillosa, amén. Y es maravillosa porque fue capaz de crearlo todo. La Biblia dice que Él dijo y se hizo. Y dijo Dios: hagamos. Y dijo Dios: hágase. Y todo fue hecho. La voz de Dios es una voz maravillosa porque fue capaz de crearlo, porque fue capaz de crearlo todo y de crearnos a ti y a mí. Por Él por la palabra de Dios, todas las cosas fueron creadas. Es una voz apacible, es una voz que me consuela. El Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, yo ya he vencido al mundo. Es una voz que me tranquiliza, es una voz que me consuela. También es una voz que nos guía, pero para que la voz de Dios nos pueda guiar es necesario conocerla, porque hay muchas voces extrañas en el mundo que nos quieren atraer, pero si yo conozco cuál es la voz de mi pastor, esa voz me va a guiar. Dicen Proverbios: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. No es suficiente con escuchar. Es suficiente, es más necesario retener esa voz, mantenerla grabada para que cada que yo la escuche, yo sepa que es la voz de mi pastor que me está hablando. Es una voz fidedigna, es decir, es una voz que es verdadera. El Señor no es hombre para que mienta, y las promesas en Él son en Él sí. Él no miente, la voz de Dios es fiel, la voz de Dios es verdadera. No dudemos ni por un minuto en esas promesas que el Señor nos ha dado, porque Él las cumple. Él solo espera de nosotros una disposición, una correspondencia y un deseo de seguirle, y Él se encarga de lo demás. Es una voz persistente y yo le doy gracias a Dios por eso. Si Dios no insistiera, tal vez muchos de nosotros no estaríamos acá.
Si Él no tocara la puerta y nos llamara cada vez y cada vez, tal vez nosotros no estaríamos acá. Gracias a Dios porque es un hombre, es un ser que insiste, es un ser que está ahí llamando y tocando para que nosotros atendamos, y por eso estamos acá. Es una voz reveladora. ¿Para cuántos Dios ha revelado cosas grandes por medio de su palabra? Nos ha revelado su nombre, nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho saber que Él es Dios sobre todas las cosas. Y es una voz también reveladora, porque si nosotros nos disponemos y ponemos delante de Él esas necesidades, esas decisiones que tenemos que tomar, el Señor es capaz de decirnos qué camino seguir. Es una voz sincera, es decir que todo lo que nosotros necesitamos Él nos lo dice. Es como un espejo. Él nos dice en qué condición estamos, Él nos dice qué nos hace falta, en qué tenemos que cambiar, y también nos dice cuando estamos haciendo algo bien. Es una voz que revela, es una voz sincera, es una voz que me dice la verdad. Es una voz potente. Los discípulos antes de ese pasaje en San Juan decían, al oír estas las palabras de Jesús, decían: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Quién se atreverá a escuchar la voz de Dios en esta hora? Por dura que sea a veces la palabra de Dios, la voz de Dios es potente, y a veces es necesario que tenga esa fuerza para que podamos atenderla y para que podamos hacer la voluntad de Él, que es perfecta. Nunca la voluntad de Dios será que nosotros estemos tristes, siempre la voluntad de Él será que estemos bien, que tengamos bienestar. Es una voz que alimenta. ¿Cuántos han recibido bendición por medio de la palabra del Señor? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho por medio de su palabra que todo va a estar bien, que Él va a suplir nuestra necesidad, que Él es el que nos alimenta? Además también decía Él, no solo de pan vivirá el hombre. El hombre cualquiera vive de pan y de muchas otras cosas más, pero el hombre que es del Señor y las que somos ovejas del Señor vivimos de la palabra de Él. Amén. Es una voz que instruye. Toda la escritura sin excepción es inspirada por Dios y es útil para instruirnos. Toda la palabra. Es decir, no hay nada de esta palabra santa que no podamos tomar para nuestras vidas. Es el manual que por excelencia Dios nos ha dejado para que nos instruyamos, para que lleguemos puros y perfectos ante su presencia. En este mundo en el que estamos y en el que habitamos hay muchos ruidos, hay cosas que a veces quieren opacar la voz de Dios, que nos quieren ensordecer. Pero en el nombre de Jesús hay todo poder. En el nombre de Jesús, Él va a abrir nuestros oídos, Él nos va a hacer sensibles a su voz, Él nos va a permitir escucharle tal y como Él es. No importa que a veces esa palabra que Dios me da sea dura y que me confronte, pero sí es necesario que así sea. Porque yo sé que el Señor quiere que lleguemos santos, que lleguemos perfectos delante de Él. Y si es necesario que esa palabra nos quebrante como martillo, que así sea. Porque sabemos que esa misma palabra nos va a curar, esa misma palabra va a ser el ungüento que nos va a restaurar después de que pasemos de pronto todo ese proceso que tengamos que pasar. El Señor sigue hablándonos hoy. Dios no escribió estas palabras solamente para el pueblo de Israel cuando estaba en rebeldía, cuando no quería escuchar la voz de Dios. Él las dejó para nosotros hoy y la palabra permanece para siempre. Amén. Si ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo, que Faraón no lo quería dejar libre, Faraón dice algo que es muy necio. Él decía: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Faraón no creía de dónde provenía esa voz. ¿Y cuál fue la consecuencia que Faraón tuvo que pasar para dejar ir al pueblo? Él tuvo que llorar amargamente la muerte de su único hijo. Y fue de la única manera que de pronto se dio un poco. Porque él decía: ¿quién es Jehová? Yo sí sé quién es Jehová, amén. Y a Él le quiero escuchar. En Deuteronomio, el Señor a través de su palabra nos dice: si te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, amando a Jehová tu Dios y atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Mire que son promesas.
promesas que el Señor nos da, promesas que Él nos dice, solamente obedezcan, escuchen mi voz, solamente escuchen mi voz. Faraón tuvo que llorar amargamente por haber desconocido la voz del Señor. Pero también vemos cuando escuchamos la voz de Dios las bendiciones que tenemos. Si Samuel no hubiera atendido al llamado del Señor, Dios no hubiera levantado en él un gran profeta, pero él escuchó la voz de Dios y también le dijo, heme aquí. ¿Cuántos estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, a escuchar esas palabras que nos quebrantan? No importa cuántas cosas tengamos que escuchar y de pronto cuántas cosas nos confronten, lo importante es llegar a la presencia del Señor limpios, amén. Es una voz a la que no nos pudimos resistir. ¿Cuántos recuerdan ese día en el que el Señor habló a sus vidas y les tocó el corazón? Y quitó ese velo de nuestra mente, porque es como un velo. Yo recuerdo mucho esa experiencia y le digo al Señor, Señor, gracias, porque hay cosas que uno a veces no las entiende. Así haya leído la Biblia, así haya sido instruido de pronto en una doctrina. Cuando Dios revela su nombre, cuando Dios a través de su palabra nos revela, es como si Él quitara un velo. Y yo recuerdo mucho y yo digo, Señor, fue algo a lo que no me pude resistir. ¿Cuántos quisieran derretirse en la presencia del Señor, derretirse ante esa voz de Él, una voz que es pura, una voz que es dulce, que importa los demás discursos, mientras la palabra del Señor siga viva y eficaz? ¿Cuántos quisiéramos en esta hora decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú adiestres mi oído, que tú quites todo ese ruido que hay en el mundo, todo eso que me quiere opacar, todo eso que quiere hacer que tu voz cada vez sea menos audible? No dejemos apagar la voz del Señor. Esa voz se puede ir apagando. Si cuando la escuchamos no prestamos atención, esa voz se puede ir apagando. Pero si nosotros ponemos atención a esa voz, hacemos caso a esa voz, el Señor va a seguir hablando y nos va a seguir adiestrando. Las ovejitas, cuando son jóvenes, de pronto les cuesta trabajo reconocer la voz de su pastor, porque todavía no tienen una relación estrecha con él. Pero las ovejitas, cuando ya están adultas y han tenido y han vivido con su pastor y se han sentado a sus pies y han sentido directamente ese abrazo de él y esa voz que les dice, yo las voy a cuidar, yo las voy a defender, esas ovejitas lo aprenden a conocer y nunca se van tras el extraño. Qué bueno que en esta hora nosotros dijéramos, Señor, yo quiero ser una ovejita que te conozca, que intime contigo, que se estreche tanto esa relación, que tu voz yo la pueda escuchar en cualquier momento, que esa voz no se apague. De nosotros depende mantener una relación estrecha con Dios y guardar en nuestro corazón esas palabras. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, dijeron los alguaciles. Y yo digo, y no lo habrá, porque Jesús no fue un hombre cualquiera, Jesús es el mismo Dios. Y esas palabras tuvieron que surtir un efecto tan especial que miren el resultado hoy. Una iglesia que lo alaba, una iglesia que lo reconoce, una iglesia que sabe quién es Dios y cuál es la voz de su pastor. Yo le invito a que esté en sus pies. Vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú me instruyas. Yo quiero que esa voz haga mella en mi vida y me quebrante. Que esa voz me forme, que esa voz me consuele, que esa voz me provea. Si he sido una oveja de pronto ensordecida, yo te pido, Señor, que hagas el milagro, porque Dios puede hacer un milagro en este momento y abrir nuestros oídos si se han cerrado, que podamos escuchar la voz de nuestro pastor y que no nos resistamos a esa voz, a tal punto de que hagamos lo que esa voz nos dice que hagamos. Amén. Señor Jesús, en esta hora estamos delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro pastor, que esa voz que algún día nos llamó, hoy la podamos retener, te lo pedimos, que no la desconozcamos, sino que nos aferremos cada día a ella, que mantengamos contigo una relación estrecha, una relación en la que nos conozcamos mutuamente, que cuando nos hablemos nos reconozcamos, Dios, que tú puedas decir, este es mi hijo, y que nosotros podamos decir, esa es la voz de mi Dios, esa es la voz que me consuela, esa es la voz que me sostiene,
Es una voz ante la que no me puedo resistir porque es dulce, porque es una voz profunda, porque es una voz que me habla la verdad, porque es la voz que me ha revelado su nombre, que es sobre todo nombre. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Amén. Amén, amén. Roguemos a Dios para que Él nos enseñe cada día a escuchar su voz. Amén. La asistencia de esta noche fueron hermanos 29, hermanas 53, adolescentes 11, niños 18, visitas 10, para un total de 121 personas. Amén. Dando un gloria a Dios, que despedimos y todos decimos, y al nombre de Jesús sea toda la